Señor. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, reunirnos otra vez y te damos gracias, Señor, porque todas estas lecciones que hemos recibido, Señor, han sido para bien de nuestras vidas, Padre. Bendice al hermano Walter, Señor. Llénalo, Señor, de tu gracia para que nosotros podamos sentir esa palabra en nuestros corazones, Señor, y guardarlas para que nosotros podamos vivir de una manera mejor también, Señor, enfocados, Señor, en tu palabra. Gracias te damos por todos los que ya estamos aquí y los que se van a reunir, Señor. Y te damos las gracias, Señor, de antemano, porque sabemos que lo que vamos a recibir hoy, Señor, va a ser algo maravilloso para nuestras vidas también. En nombre de Cristo Jesús hemos orado esta noche. Amén, Señor. Gracias. Bueno, vamos a Oye, empezar entonces con este estudio, el último de este año. Y es un pasaje, pues, importante, que es la limpieza del templo. Un pasaje muy conocido, pero algunos lo malinterpretan o no lo entienden o ujú. lo cuestionan porque, pues, leyéndolo así a simple vista y sin entender muy bien el trasfondo, pues uno dice, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Qué, por qué esa reacción así Sí. tan fuerte, verdad? Pero vamos a hablar de eso, así que vamos a empezar compartiendo la pantalla aquí para entrar en contexto y pues me dicen por favor si la pueden ver. Sí. ¿Sí se ve? Sí, muy bien. Bueno, entonces esto es en lo que nos quedamos la semana pasada. eh, en el estoy dando acceso aquí a los hermanos. Bueno, esto es lo que nos quedamos la semana pasada en el versículo 12, donde dice que salieron de Betania, ah, y cuando pues salieron de ahí, Jesús tuvo hambre. Recordemos que pues vimos a Jesús en su entrada, en lo que se le ha llamado la entrada triunfal a Jerusalén, pero realmente Jesús está entrando a la última semana de su vida. Jesús entra a lo que sabe que le espera, a ser juzgado. Entró el día domingo, al día siguiente es lunes, ya prácticamente el jueves va a ser apresado, juzgado ilegalmente, porque lo juzgaron de noche, lo cual era Mm, totalmente ilegal. Pero bueno, sabemos que todo el juicio fue sumario e injusto. Al final es declarado inocente 3 veces por Poncio Pilatos, pero declarado inocente de todos modos es condenado a muerte. ujú. Jesús sabe que va a pasar todo esto, pero pues él está firme en su propósito porque para eso vino. Entonces aquí Marcos dice que al día siguiente, o sea, el día del lunes, salieron y viendo una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y aquí, pues, otra vez parece una reacción, eh, pues, un poco emocional de Jesús. Mm, Un enojo de Jesús contra una pobre planta que, pues, el mismo Marcos dice que no era tiempo de higos. Estamos en la semana de la Pascua, que era en el mes de Aviv, más o menos cuando nosotros celebramos la Semana Santa entre marzo y abril. Y las higueras solían dar frutos por ahí por el mes de octubre. Entonces no era época de higos. Aunque habían unas higueras que pues producían así como muchas hojas, muy frondosas, pero al final estaban
tenían la raíz podrida y no daban nada. ujú, Entonces, no es que Jesús tenga hambre, que se enoje por tener hambre y como la higuera no tiene frutos y no puede comer de los frutos, pues tiene un exabrupto ahí y simplemente la maldice para que ella no produzca. No, explicamos la semana pasada que Jesús está enseñando todo el tiempo y él enseña mucho con parábolas. Y esto ujú, es, utiliza la higuera como un tipo de parábola, porque obviamente Jesús sabía que no era tiempo de frutos. Además, recordemos que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto y eso no en ninguna parte dice la Biblia que se enojó por eso pues o que sí, hizo cosas irracionales por eso. Además, él pudo convertir las piedras en pan como se lo sí, propuso Satanás, pero no lo hizo a pesar de que tenía hambre. Entonces, no es un problema de que por hambre vaya a maldecir la higuera. Simplemente está enseñando, está dando una lección al pueblo de Israel y de paso pues nos está dando una lección a nosotros. Él sabía pues que y tenía un propósito al enseñar y hacer lo que hizo, porque esta enseñanza es para el pueblo de Israel y es para nosotros. Eh, los profetas, Jeremías en 8:13, Oseas en 9:10, Nahum en 3:12 comparan al pueblo de Israel con la higuera. La higuera pues era un fruto muy conocido en aquella época y entonces se usaba mucho como analogía. Jeremías 8:13 dice, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Es una profecía, obviamente, para el pueblo de Israel. Pero también en Lucas, en Lucas 13, en Lucas 13 del 6 al 9, dice, dijo también esta parábola, está hablando de Jesús, obviamente. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, para que, para que inutiliza también la tierra. Entonces, curiosamente, está diciendo, desde hace 3 años vengo a buscar fruto en la higuera, lo que duró el ministerio de Jesús. Y obviamente está hablando del pueblo de Israel. Está haciendo una analogía con el pueblo de Israel, porque pues mencionamos que el pueblo de Israel, especialmente la casta religiosa, pues se creían muy santos, se creían modelo, el mismo pueblo, pues todos los judíos se consideraban hijos de Abraham, el pueblo escogido por Dios, era el pueblo con una religiosidad muy fuerte, eh, ellos mismos se creían superiores a los demás, el que no era, no pertenecía al pueblo de Israel, los que eran llamados gentiles, pues para ellos eran, eh, pues, los paganos. De hecho, mencionábamos en los estudios anteriores que les llamaban perros, como algo despectivo. Y algunos líderes religiosos decían que los gentiles habían sido creados por Dios para alimentar el fuego del infierno. Así era el desprecio que ellos sentían por los gentiles. Jesús viene a cambiar totalmente eso porque muchos de los milagros los hizo con gentiles, con gente pagana, como la mujer sirofenicia que sanó a su hija endemoniada o la liberó. Pues mostró con eso que él pues había venido a su pueblo y ese es un ejemplo muy claro porque les dice, no sería adecuado quitar el pan a los hijos para darlo a los perros, porque él sabía que a los gentiles les decían perros, entonces les está diciendo, no sería adecuado quitar la salvación para ustedes, porque yo vine para ustedes, para los judíos, y dársela a los gentiles, pero en vista de la actitud de ustedes, pues aquella mujer le dice, por tu fe, por lo que has dicho, tu hija ya está liberada. Pues él tuvo mucha compasión de los gentiles. De hecho, la primera misionera que él manda, podríamos decir, es la mujer samaritana.
una gentil también a la que se le reveló y fue la primera que se le reveló como el Mesías. Y esta mujer fue corriendo a su pueblo a proclamar al Mesías y muchos aceptaron, muchos creyeron en él por el testimonio de la mujer samaritana. Entonces, el pueblo de Israel tenía ese ego, ese orgullo de ser el pueblo de Dios, el ser el pueblo escogido por Dios, y pues se consideraban superiores y sin embargo no daban frutos, sin embargo estaban podridos por dentro, porque realmente lo que hacían en lugar de ayudar a la salvación de la gente, pues los estaban condenando, especialmente los religiosos que solo veían por sus propósitos. Entonces, este mensaje, esta analogía, es justamente como una profecía para el pueblo de Israel, que en vista de que no daba frutos, pues iba a ser cortada. Pero esta profecía, esta enseñanza, como mencioné, no era solo para el pueblo de Israel, es para nosotros, porque eh, como mencionamos, el Señor habló de que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Todo árbol. Nosotros somos esos árboles que eh, tenemos la instrucción del Señor, el lineamiento del Señor, la expectativa del Señor de dar fruto, de dar resultados. Si somos estériles en cuanto a nuestro ministerio, pues entonces esta enseñanza pues obviamente es para nosotros. Y esto fue una profecía porque en el año 70 el pueblo de Israel fue destruido por la invasión de los romanos, que incluso por un supuesto accidente el templo prendió fuego y no quedó nada de él, que obviamente sabemos que no fue un accidente. El Señor había profetizado que eso iba a pasar. Entonces, mencionamos esto porque tiene relación con el pasaje de hoy. Hoy vamos a ver la limpieza del templo que está en Marcos 11 15 al 26. Y otra vez, esto puede interpretarse como que ¿qué le pasó a Jesús? Jesús dijo, eh, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero aquí no vemos mansedumbre de parte de Jesús, aparentemente. Entonces es importante analizar este pasaje para entender qué fue lo que motivó a Jesús para hacer eso, por qué hace eso Jesús y qué enseñanza hay otra vez para nosotros aquí. Pues bueno, parte de la corrupción del pueblo, parte de que tenía las raíces podridas, el pueblo de Israel, especialmente la clase sacerdotal, era lo que habían hecho con el templo. Recordemos que Jesús, después de su entrada a Jerusalén, de su entrada gloriosa a Jerusalén, leíamos que en la noche fue al templo y observó. Y probablemente ahí observó que pues ya mucha gente estaba poniendo puestos de venta en el templo, en el patio del templo, lo que se llamaba el patio de los gentiles. Este patio había, cuando Dios ordena la construcción del tabernáculo, había un área para los gentiles, lo que se llama el patio de los gentiles, en donde personas de todas las naciones y de todas las nacionalidades era el único lugar en donde podían estar cerca del templo. Y pues podía servirles también a ellos de adoración, de oración, de testimonio, esa cercanía al templo. Pues en ese patio, los sacerdotes, la casta sacerdotal, había permitido que se pusieran ventas, que se pusieran negocios ahí. Y lo que sucedía es que, pues otra vez, hablamos de que es la celebración de la Pascua. Era un evento muy importante. Habían tres fiestas importantes que se celebraban en Israel y que todos los mayores de edad, todos los mayores de 20 años, que era la mayoría de edad en aquella época, estaban obligados a ir. Ahí, pues tenemos en Deuteronomio 16 las tres fiestas que se celebraban en Israel y a la que todo el mundo estaba obligado a ir. Y una de esas, pues,
obviamente era la celebración de la Pascua, que era cuando pues recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto, los panes sin levadura, donde durante una semana no podía haber panes con levadura en ninguna de la casa de los judíos, porque pues limpiaban a profundidad las casas, porque la levadura era síntoma o sinónimo de contaminación. Y entonces para celebrar esa fiesta, pues hacían todo un ritual para limpiar las casas. Pero en Deuteronomio 16, pues tenemos la Pascua, que era una de las tres fiestas, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua, pues como ya dijimos, era la liberación de la esclavitud de Egipto. Y Jesús escoge esa fiesta para que lo crucifiquen, para que lo apresen, para que lo juzguen, pero a él no lo apresaron, él se entregó, esto estaba planeado por él. A él no le quitaron la vida, él dio su vida en la cruz del Calvario y escogió esta semana de que se celebrara la liberación de la esclavitud de Egipto para liberarnos de la esclavitud del pecado, porque eso fue lo que él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no, por tema de tiempo no vamos a leer Deuteronomio 16, pero ahí se habla de sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habitare ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura 7 días. eh, Comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Esa era una de las fiestas. La otra, la de la semana, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. O sea, desde que empezaba la cosecha, se contaban 7 semanas y se celebraba esa fiesta solemne a Jehová porque se había cosechado, por el fruto que el Señor le había dado a la tierra. Y después era la fiesta de los tabernáculos, también por 7 días, eh, cuando hayas hecho la cosecha. Y pues 50 días después era la fiesta de Pentecostés, pero en estas tres fiestas específicamente, pues como ya dije, estaban obligados a ir a Jerusalén todos los mayores de 20 años. Pues iban al templo a ofrecer sacrificios. Las personas, según lo establecía el Levítico también, en Levítico 1 podemos leer, ver todas las ofrendas que el pueblo tenía que llevar a Jerusalén. Tampoco vamos a entrar en detalle, ustedes lo pueden leer posteriormente en casa, pero en Levítico 1 se especifica qué tipo de sacrificios dar. Pues se podían ofrecer corderos, si la gente no tenía dinero, pues habían palomas o palominos, eh, pues ahí habían becerros, había de todo. Pero, ¿cuál era el punto? ¿Cuál es el enojo de Jesús? Porque esto no fue una reacción emocional, no fue un exabrupto, no fue algo que Jesús se descontrolara en sus emociones. Obviamente, como ser humano que decidió ser, él se despojó de muchos eh, atributos divinos, aunque nunca dejó su divinidad, pero por un poco de tiempo, dice, se hizo un poco menor que los ángeles. Entonces, Jesús es un ser humano completo y él tiene emociones, tiene sentimientos, tiene necesidades físicas también, como el hambre que podemos ver, la sed. Y en este caso, pues, él se enoja. eh, pero recordemos que desde el domingo anterior, él fue y observó, desde su entrada triunfal, él observó lo que estaba pasando en el templo. ¿Y cuál es la razón de su enojo? Pues la forma en que esto se manejaba. Porque ya dijimos que los sacerdotes tuvieron la brillante idea de convertir el patio de los gentiles en un lugar de comercio, de venta, porque ahí venían personas a vender los animales que había que sacrificar, los corderos, las palomas, eh, becerros,
tenían de todo ahí. Y estos animales ya estaban calificados como aptos para ser sacrificados. Entonces la gente venía de diferentes lugares y de lugares lejanos. Entonces para alguien traer un cordero desde Antioquía o lo que fuera, pues recordemos que no había el transporte que hay ahora, todo era a pie o con animales de carga, entonces pues obviamente era difícil, era complicado. Y por otro lado llegaban al templo y algún defecto le encontraban al animal, aunque el animal fuera perfecto, simplemente no pasaba la inspección del templo. Y no pasaba la inspección del templo porque las autoridades del templo les interesaba que los animales se compraran ahí mismo, porque ese era un negocio de ellos. Ellos tenían una participación, obviamente, porque ellos eran los que habían autorizado que se utilizara el patio de los gentiles para poner este mercado, podríamos decir, porque realmente era un mercado. El historiador judío Josefo habla de que en un año se vendieron 250,000 corderos ahí en el templo. Imagínense el tipo de negocio que eso representaba. Y no era solo eso, sino que simplemente los precios a los que los vendían. Los precios de los animales podían ser hasta 10 veces lo que podría costar el animal, porque pues obviamente ya estaban certificados, ya habían pasado la inspección del templo, porque era el negocio, insisto, de los sacerdotes. Incluso el templo pues se había convertido en un área de paso, porque aquí menciona Marcos que Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, la gente atravesaba el templo para, venía, por ejemplo, del Monte de los Olivos y querían entrar a Jerusalén, atravesaban el templo y ahí iban probablemente con las vacas, con los animales, con todo tipo de cosas. Y ahí, eso era el templo, un extravío, ¿verdad? En eso lo habían convertido, eso habían consentido los sacerdotes. Pues para nosotros tal vez no es tan fácil de entender porque no conocemos el contexto del pueblo de Israel. El templo para el pueblo de Israel era el centro, de la base de la religiosidad, de la misma identidad de los judíos. El templo era donde se manifestaba la presencia de Dios. En esta época, pues ya eh, Jesús se había apartado del templo, ya lo que pasaba en el tabernáculo en el desierto, por ejemplo, o en el templo de Salomón, que se veía una nube y la misma presencia de Dios podía ser visible en el templo y nadie podía entrar porque era muy fuerte la presencia de Dios. Eso aquí ya no se daba, pero de todos modos el templo seguía siendo el lugar de adoración, el lugar de oración, el lugar de sacrificio. Y sin embargo, pues esta gente lo había convertido en una plaza pública, en un mercado donde habían estos comerciantes que estaban enriqueciéndose y enriqueciéndose a los sacerdotes a base de explotar a la gente. Habían cambistas también, porque resulta que había que llevar ofrendas al templo también, pero esas ofrendas tenían que ser en la moneda del templo, que era una moneda de tiro, que era la que menos aleaciones tenía, entonces era como que la más adecuada para dar ofrendas en el templo. Entonces, si traían monedas de otros lugares, no las aceptaban. Entonces había gente cambiando la moneda, pero también con comisiones de 15%, 20%, qué sé yo cuánto, por cambiar la moneda. Otro negocio redondo. Entonces Jesús ve todo eso y se indigna. No se descontrola, obviamente él está haciendo esto en el pleno uso de sus capacidades, no está siendo presa de la emoción, sino simplemente hay una indignación santa y una indignación pues que obviamente es razonable ante lo que Jesús está viendo. Y él dice, no está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pues vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí Jesús está mencionando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él siempre, pues lo que decía, lo respaldaba con las escrituras. Él conocía perfectamente las escrituras porque él era el dador de las escrituras.
Entonces menciona Isaías 56. Isaías 56, los versículos 6 y 7, le habla digamos, lo que era el patio de los gentiles. Y dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los judíos creían que Jesús iba a venir a echar a los gentiles de Israel y del templo. Y Jesús hace lo contrario. Jesús echa a los comerciantes, a los judíos que están ahí para dar acceso a los gentiles. Y esa casa pues no solo era el eje de la vida religiosa de Israel, sino que servía para que los gentiles, para que lugares de todas las naciones pues pudieran acercarse también a Dios. Jesús le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación y serás de bendición a todos los pueblos. El pueblo de Israel había sido escogido para ser de bendición, para hacer luz a las naciones. Pero aquí esta gente estaba haciendo todo lo contrario. Lo había convertido en cueva de ladrones. Y Jesús usa ese término porque en esa época, pues obviamente ya habían ladrones y habían muchos ladrones y los ladrones se escondían en cuevas. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, ustedes se están escondiendo en el templo, lo están convirtiendo en una cueva para esconder toda su ambición, toda su maldad, todo su pecado. Porque eso era lo que hacían los sacerdotes, habían corrompido totalmente, eh, se habían corrompido totalmente y se escudaban en que ellos estaban en el templo y como estaban en el templo, ellos estaban santificados, estaban protegidos, ellos eran el pueblo de Dios, ellos eran hijos de Abraham y eso los hacía pues inmunes a todos o, eh, pues sí, les daba protección, inmunidad, era como un amuleto. Y entonces Jesús les está diciendo, eso han hecho ustedes, convertir el templo en una cueva de ladrones, porque todo es apariencia como liguera, muchas hojas, pero nada de fruto, podridas por dentro y totalmente inútiles. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces esto, pues obviamente, repito, es una enseñanza para el pueblo de Israel, pero es una enseñanza para nosotros también. Porque si nosotros vamos a la iglesia, ¿por qué es domingo? ¿Por qué hay que ir para que nos miren? Para ver si hago negocios ahí, porque hago relaciones y de repente algún negocio me sale. Estamos haciendo lo mismo, estamos convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. No estamos siguiendo realmente con el objeto que eso es, adorar al Señor de corazón, en espíritu y en verdad. Y tenemos que entender eso porque pues es necesario que nosotros reconozcamos nuestra pecaminosidad porque mientras no reconozcamos que somos pecadores, pues difícilmente vamos vamos a alcanzar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambiar de rumbo, es dejar de ser lo que somos para ser personas diferentes, es cambiar de todos los hábitos y todas las actitudes pecaminosas que nosotros traemos. Eh, es importante que nosotros intentemos, al menos persigamos la santidad, porque a veces nos sentimos como los religiosos de la época, los principales sacerdotes, que ellos creían que realmente eran perfectos, ellos creían que eran santos, ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Recordemos el ejemplo que puso Jesús de aquel judío, aquel fariseo que está en el templo y está diciendo, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano que está ahí, este pecador. Yo ayuno,
3 veces a la semana, yo oro 3 veces al día, yo ofrendo, yo diezmo. Y mientras el pecador, el publicano, estaba matándose el pecho y diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Este hombre estaba reconociendo su pecado, su pecaminosidad. Y por eso dijo Jesús, este va a salir justificado, el otro no. Porque no queremos reconocer nuestro pecaminosidad. Oí a alguien decir una vez que la iglesia era el único lugar en donde el requisito para entrar es ser pecador, porque realmente la iglesia no es un club de santos, sino un hospital para pecadores también. Se menciona mucho esa frase. Pero pasa como con los alcohólicos. Mientras un alcohólico no reconozca que es alcohólico, no puede recuperarse, no puede iniciar su recuperación. El primer paso que tiene un alcohólico para poder entrar en recuperación es reconocer que tiene el problema. Pero muchos dicen, no, yo me tomo mis tragos, pero en cualquier momento yo lo dejo. Cuando yo quiera, yo dejo eso. Lo hago porque me gusta. Y sin embargo está ya preso de eso y es mentira que lo pueda dejar, pero mientras no reconozca o no empiece a ver las consecuencias de su alcoholismo, pues no va a poder recuperarse. Lo mismo pasa a nosotros, mientras no reconozcamos que necesitamos arrepentirnos todos los días. No- tenemos que entender lo que el pecado significa, porque muchos consideramos el pecado pues como una falla, ¿verdad? Como un error, pero realmente es una ofensa a Dios. Entonces, Jesús se ofende por esto y hace todo esto, esta limpieza del templo, porque Él no puede permitir el pecado. Y recordemos que Jesús es Dios y está reflejando el carácter de Dios. Y nosotros no nos gusta hablar de la ira de Dios, pero realmente existe la ira de Dios. Porque Dios es un Dios santo y ese Dios santo no puede convivir con el pecado. La ira de Dios contra el pecado está en estrecha relación con su santidad. Entre mayor es la santidad de Dios y sabemos que es infinita, pues su ira también es mayor. Nosotros no nos da ira, no nos enojamos tanto contra el pecado, porque en el fondo nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, pues a veces el pecado lo damos como algo normal, va, es que como no soy perfecto, va, pues ni modo, como no soy santo, entonces por eso me pasan esas cosas. Pero Dios no puede ser así. El Dios santo, pues tiene ira contra el pecado y dice que es lento para la ira, pero hay ira de Dios y grande en misericordia. Y se habla en las profecías del día de la ira, el día del Señor, el día del que va a manifestar su ira contra la pecaminosidad. Hay también quienes dicen, bueno, es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso, eso tiene parte de verdad, porque sí, el Señor nos ama, eso es indiscutible, y nos ama independientemente de cómo sea, cómo seamos. De tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito. Pero él amaba a Sodoma y Gomorra, sin embargo, pues la destruyó. Él amaba a la gente en la época de Noé, pero mandó el diluvio contra el pecado. Entonces Dios sí actúa contra el pecado, sí deja caer su ira contra el pecado y pues obviamente los pecadores son los que pagan las consecuencias, son los que pagamos las consecuencias. Él derramó toda su ira en su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo cargó con todos los pecados del mundo, entonces murió como el peor de los pecadores, en una cruz que en aquella época era maldito el que moría en una cruz. Y todo lo que Jesús padeció y sufrió fue la ira de Dios sobre él, sobre sí mismo, porque alguien tenía que pagar por los pecados de la humanidad. Entonces, no nos atengamos a que pues no hay consecuencias del pecado. Por supuesto que las hay. Y pues hay gente que en el día final va a sufrir todo el peso, toda la ira de Dios. Entonces,
Por eso Jesús está reflejando eso, está revelando la ira de Dios contra la pecaminosidad. Y como dije, pues es una enseñanza para nosotros, para que no nos atengamos. He mencionado varias veces lo que dice la Biblia, de que el que esté firme, mire que no caiga. Y el apóstol Pablo, él mismo dice, no voy a hacer que yo siendo heraldo para muchos, venga a caer yo mismo, venga a fallar yo también. Y el apóstol Pablo reconoce su riesgo de poder ser eliminado, dice él. No sea que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. ¿Va? Eso nos enseña a nosotros que no podemos estar tan seguros o sentirnos tan santos o sentirnos tan buenos que pues le vayamos a fallar al Señor, como mencionábamos con aquel joven rico que le vino a decir maestro bueno, y el Señor le dice, solo Dios es bueno, no hay nadie bueno aquí. Entonces, somos pecadores en recuperación y tenemos que estar constantemente arrepintiéndonos, cambiando de rumbo pues luchando, como el apóstol Pablo. Decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni carne, la lucha es constante y pues entendiendo, debiendo entender la santidad de Dios, que no puede ser compatible, no puede estar en comunión con el pecado, entonces entendemos su ira y entendemos la ira del Señor y por qué hizo esto. Y por eso, pues aquella higuera que maldijo se secó. El pueblo de Israel también, pues, sufrió las consecuencias de su pecado. Y, pues también dice los evangelistas, no sé si es Lucas o Juan, que dice que Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina protege sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Jesús amaba a este pueblo, Jesús amaba a los fariseos, a los sacerdotes, a los saduceos, eh, y le dolía en su corazón ver lo que ellos hacían, pero obviamente su ira contra el pecado tenía que revelarse. Pues Él nos ama profundamente. Amó al joven rico que lo rechazó, que no lo quiso seguir. Dice, Jesús lo amó, pero lo dejó ir. Pues Él nos ama a nosotros, pero obviamente nosotros somos responsables de nuestros actos y vamos a dar cuenta de nuestro pecado. Dice el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esto es otro tema que también es malinterpretado y tergiversado y que pues también es necesario entenderlo porque, porque pues muchos predican, bueno, usted pida y si tiene fe, pues todo lo que pida debe recibir. Si quiere tener un Mercedes-Benz o una casa lujosa de 2 niveles, pídaselo al Señor y Él se le va a dar, y si usted tiene fe, la va a recibir. Y eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. Obviamente está usando una exageración que ya mencionamos anteriormente, que era una figura del lenguaje y que de hecho hasta ahora se utiliza también. eh, eh, una, un ejemplo de lo que puede pasar, pero una exageración que también tiene parte de realidad, porque por medio de la fe nosotros podemos quitar montes de incredulidad que hay en el mundo y que podemos también echar al mar montañas de pecaminosidad que nosotros tenemos. Entonces, si creemos y no dudamos en nuestro corazón que cuando compartimos la palabra del Señor, esto puede hacer que montes de pecado caigan al mar, pues esto se hará.
Y cuando pedimos cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestros propios deseos o caprichos, entonces esas cosas se van a realizar. Cuando nosotros pedimos para el crecimiento de la obra del Señor, cuando nosotros pedimos para el ministerio del Señor, pues podemos saber que el Señor va a responder porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Pero Santiago dice, ustedes piden y no reciben, porque piden para satisfacer sus propios deseos. Entonces, ese es el problema de nosotros, que muchas veces pedimos, o la mayoría de las veces pedimos para nosotros, para nuestros deseos, para nuestro eh, eh, crecimiento económico, podríamos decir, o nuestro bienestar económico, y nos olvidamos de que pues primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas nos van a venir por añadidura. Entonces no, tampoco hay que malinterpretar este pasaje, no es eso lo que el Señor está diciendo, sino está hablando otra vez del fruto que nosotros debemos llegar, que nosotros pedimos que nuestro ministerio tenga frutos, el Señor lo va a dar. Recordemos a Nehemías, cuando él ve que su pueblo, su nación está en ruinas, que el templo está destruido, que los muros que rodeaban Jerusalén están por el suelo. A él le duele, a él le duele porque es la tierra de sus padres, y entonces él va a pedirle al rey que le permita ir, pero primero, lo primero que hace es orar, es ayunar y orar. Y su petición al Señor, la vimos cuando estudiamos en Nehemías: el Señor, dame éxito en mi misión. Pero era una misión de acuerdo a la voluntad del Señor. De hecho, es el Señor el que inspira a Nehemías para ir a reconstruir Jerusalén. Y entonces el Señor le da éxito, y le da mucho éxito en su misión, porque él pidió de acuerdo a la voluntad de Dios, el que él pidió para lo que el Señor quería. Pero nosotros no entendemos la ira del Señor, no entendemos la ira de Jesús, porque tenemos una ira diferente. Nosotros nos enojamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, o cuando alguien piensa diferente a nosotros, o cuando nos impide, pues, alcanzar nuestras ambiciones, o qué sé yo. Pero la ira del Señor es una ira santa contra el pecado. Y curiosamente, esa ira, pues lo que busca es nuestra salvación, nuestra redención, que nos apartemos. Como dije, Jesús lloró por el pecado de la casta religiosa. Jesús vino a por ellos, a por los judíos, porque eh, como mencionamos anteriormente, y como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Pero en parte gracias al rechazo de los judíos, nosotros los gentiles, los que, pues, si hubiéramos estado en aquella época, nos hubieran identificado como perros, pecadores, impíos. Pero el Señor murió también por nosotros, por los gentiles, por los que no somos judíos. Él dio su vida por nosotros. Y gracias a eso, pues nosotros ahora formamos parte del pueblo de Dios. Pero nosotros no heredamos los beneficios del pueblo de Dios. No heredamos solo los beneficios del pueblo de Dios, no heredamos solo los beneficios del pueblo de Israel, heredamos también las responsabilidades. Nosotros también somos responsables de ser sal y luz. Nosotros también somos responsables de ser de bendición para las naciones. Nosotros también somos responsables de llevar el mensaje de Dios a todas las demás naciones. Y nosotros somos un templo ambulante. Lo dice la Escritura. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Después del sacrificio de Cristo, de su muerte, de su resurrección, pues vino los 50 días, la celebración de Pentecostés, y en Pentecostés sabemos que el Espíritu Santo se derramó
sobre los discípulos como Jesús había prometido. Él dijo que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo morando en los discípulos, ellos predicaron el Evangelio y miles se convirtieron. Y entonces ya nosotros, el pueblo de Dios, somos templo del Espíritu Santo y un templo que anda ambulante, siendo de bendición para todos los demás, o eso por lo menos deberíamos de ser, que cuando la gente se acerque a nosotros sea como cuando los gentiles se acercaban al pueblo, al templo del Señor a adorar, que ellos vean en nosotros actitud de adoración, que ellos vean en nosotros frutos, que ellos vean en nosotros cosas diferentes. Entonces es cuando los atraemos hacia la voluntad del Señor, hacia el Señor. Entonces a eso se refiere esta parte. Si pedimos que el Señor nos use, si pedimos ser un instrumento en sus manos, si pedimos que nuestro ministerio sea fructífero, eso se va a dar. No, no hay duda. Eh, Creemos que lo recibiremos y eso vendrá hacia nosotros. Entonces, de eso trata el pasaje de hoy. Vemos la relación que sigue del templo, con el tema de la higuera, todo lo que Jesús está enseñando, todo lo que Jesús está profetizando, eh, su enojo, su ira santa al limpiar el templo, porque creo que es Juan el que dice que él hizo un fuete o un látigo y que con eso pues botó las mesas de los cambistas, tiró las monedas al suelo, abrió las jaulas de los animalitos, todos los animales salieron, las jaulas de las palomas que salieron volando también. Eh, entonces, esa ira santa, esa acción premeditada de Jesús, porque seguramente la pensó desde la noche anterior que fue a examinar el templo, no fue un desborde de emociones, simplemente fue reflejar el enojo de Dios, el enojo del Padre, la santidad del Padre contra el pecado. Y entonces esa fue su reacción, pero esa reacción pues obviamente provocó más odio de parte de la clase sacerdotal. Ya ellos habían planeado matarlo desde que la resurrección de Lázaro, porque pues Lázaro era una evidencia ambulante de lo que Jesús podía hacer, entonces que planeaban matar a Jesús y planeaban matar a Lázaro para borrarle evidencia también. Y con este tipo de acciones, pues más odio aún. Imagínense ese negocio tan próspero que significaba la clase sacerdotal, y pues obviamente tenían miedo de, de apresar y matar a Jesús en público porque habían visto las multitudes anteriormente aclamándolo, porque se cree que en Jerusalén, o se sabe que en Jerusalén alrededor de 2 millones de personas llegaban para la celebración de la Pascua. Entonces, imagínense la cantidad de gente y como ya dijimos, la cantidad de corderos o de animales que se vendían, el negocio que eso significaba para toda la clase sacerdotal, especialmente para el sumo sacerdote. Entonces, el destruirles eso, pues obviamente les dio mucha cólera, y más, pues siguieron planeando matarlo. Según ellos, esos eran planes de ellos, pero todo esto fue a propósito, todo eso lo hizo el Señor a propósito, porque pues su propósito era entregar su vida en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo Jesús que pues todo lo que pidan con fe lo van a recibir, pero también dice que cuando se está orando hay que perdonar, porque si tenéis algo contra alguno, dice, cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo mismo que había dicho en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. O sea, cuando enseñó el Padre Nuestro, dijo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está diciendo, si quieren que el Padre de los cielos los perdone, pues tienen que perdonar. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Y podríamos utilizar otra hora para hablar de esto, de lo que es el perdón. Pero pues creo que lo hemos mencionado anteriormente, que cuando no hay perdón en nosotros, no podemos tener paz, no podemos tener tranquilidad. Nosotros mismos nos consumimos cuando hay rencor contra alguien. Por mucho que alguien nos haya ofendido, la falta de perdón o el rencor a quien destruye es a nosotros. No va a destruir a la otra persona. Ya mencionamos anteriormente que el no perdonar a alguien dice que es como tomar un veneno y querer que el otro se muera. El veneno nos afecta a nosotros, la falta de perdón es un efecto, nos afecta a nosotros y afecta hasta nuestras oraciones. Porque si hay rencor contra otros, si hay falta de perdón, pues nuestras oraciones son estorbadas. Y a veces, pues, incluso no nos perdonamos a nosotros mismos, porque el enemigo nos recuerda nuestros pecados pasados y entonces nos hace creer que el Señor nos va a perdonar. Pero el Señor ya borró nuestros pecados totalmente. Él en la cruz del Calvario nos limpió, nos justificó, nos perdonó, nos sigue perdonando. Entonces, lo que necesitamos es una actitud de arrepentimiento, de reconocer nuestros pecados, de arrepentimiento, de cambio, de búsqueda de la santidad. Entonces podemos estar tranquilos, podemos perdonarnos a nosotros mismos. Ya lo que pasó es historia. No dejemos que el enemigo nos meta en la cabeza que no somos aptos para servir al Señor, que no tenemos solvencia para poder hablar de Él por todo lo malo que hemos hecho. Todos somos pecadores. Como ya dije anteriormente, el requisito, la iglesia es el único lugar donde el requisito para entrar es ser pecador. Así que somos pecadores, pero pecadores en recuperación. Ojalá, ¿verdad? Pues eso es lo que queremos. Y el otro requisito, como ya mencioné, es reconocer nuestro pecado, desconfiar de nosotros mismos. No confiemos tanto en nuestras capacidades para no pecar. Estamos expuestos todos, desconfiemos de nosotros, desconfiemos de las cosas que nos pueden hacer caer en tentación. Todos tenemos debilidades de alguna manera. Algunos, la debilidad puede ser la mentira, en otros la debilidad puede ser algún vicio, el alcohol, lo que sea. En otros la debilidad puede ser el sexo, qué sé yo, pero tenemos que conocer cuál es nuestra debilidad y para poder huir del pecado. Resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la Escritura. Entonces, reconozcamos que somos, que estamos expuestos a caer todos, y el mismo apóstol Pablo, que de verdad era un heraldo, porque él pues predicaba el evangelio, lo predicó por toda Europa, por Asia, y él siendo un heraldo, un predicador, decía, no sea que yo también vaya a ser eliminado. Entonces, si él estaba consciente de su propia debilidad, pues yo creo que ninguno de nosotros se siente superior a Pablo, ¿ah? Entonces tenemos que estar conscientes también de nuestras debilidades y nuestra vulnerabilidad para poder caer. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, hasta aquí llegamos este año. Primero Dios, el año entrante, pues vamos a seguir con el estudio de Marcos. Hay mucho que ver. Llevamos 11 capítulos y son 16, pero ya estos 11 capítulos nos tomaron más de 30 semanas, entonces los 5 que faltan, pues a lo mejor nos toman otras 15, pero y yo no sé ustedes, pero por lo menos yo estoy disfrutando y aprendiendo mucho al examinar pues, estos pasajes. Y ese es el propósito, que los entendamos, que sigamos aprendiendo, pero sobre todo que los pongamos en práctica y que vemos frutos. Así que ya estamos en tiempo, pero igual si hay preguntas o alguien quiere agregar algo a lo aprendido, pues podemos hacerlo. Pues sí, hermano Walter, muchísimas gracias. Esta última lección sí que nos dejó, pero ya sabidos de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque realmente el perdón es lo principal, sí. Bien preciosos tú. Muchas gracias, sí. Y nos seguiremos viendo la próxima. Sí, Sí, que el Señor lo permite. Seguimos sí, aquí sí. hasta que el Ajá, Señor sí. venga. Eso, mira. Sí.
Muy linda la clase, hermano Walter. Siempre nos deja enseñanza y desafío. Que Dios lo bendiga grandemente por ayudarnos a crecer espiritualmente y Ujú. siempre estar anhelando esas clases que nos hacen reflexionar tanto, ¿verdad? Porque nuestro anhelo debe ser mejor cada día, aprender Ay, más. sí, Siempre hay que aprender, ¿verdad? sí. Y lo importante es llevarlo a la práctica en nuestra vida, que el Señor nos Amén. ayude, ¿verdad? Y poder dar los frutos que Él espera de nosotros. Sí, Gracias, hermana Gracias. Silvia. Gracias a ustedes por estar aquí fieles todo el tiempo, porque pues obviamente yo también aprendo mucho a la par de ustedes y esto, el que estén amén. aquí me ayuda. Así Amén. que gracias por Sí. eso. Eh, Muchas gracias, hermano Walter, por este año, ¿verdad? Que usted nos Ay, dedicó sí. y con su esfuerzo y con su pasión para enseñar. El Señor le recompense conforme a sus riquezas en gloria, hermano Walter, Amén. ¿verdad? Y que pues este descanso merecido para usted, Sí. ¿verdad? Señor, Sí. que disfrute con su familia y que comparta y pues el Amén. Señor nos permita estar nuevamente en enero aquí con usted hoy. Sí. Muchas gracias por todo, hermano Walter. Dios lo bendiga. Amén. Sí. muchas gracias, hermana Carol. Gracias por sus deseos. Bueno, lo dejamos aquí entonces. Los dejo Sí. descansar, si el Señor lo permite, pues como ya dije,